volví a retomar el departamento de orientación escolar, porque ahí se llamaba departamento de orientación escolar. No conocía, digamos, la sociedad venezolana, sí sentía la violencia, sentía que la cosa era difícil, ¿no? Las restricciones a la libertad. Yo estuve en abril cuando hubieron todas las masacres o cuando Chávez parecía que ya había desaparecido del país. Me pidieron ser la directora del colegio y dije que yo no puedo hacerlo. Conoce Educa. Aprender para actuar. Entre profes. Somos Educa Te Escucha. El Perú se encuentra en una situación crítica. El declive es evidente. Pero, ¿qué podemos hacer? Para ello está la educación. La educación es la herramienta que necesitamos nosotros para transformar y revertir estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Muchos educadores encuentran esta situación como todo un reto complicado el cual superar. Hoy nos encontramos con Carmen Lizárraga Cárdenas, educadora y psicóloga con una gran vocación por ayudar, y no solo ayudar a su país, sino ayudar a todo el mundo. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, muy bien, muy contenta de poder colaborar, a seguir pensando, ¿no? Pensando, reflexionando sobre la educación. Y me ayudó mucho el encontrarme con ustedes en esa clase de poder compartir esa idea buena del pensamiento pedagógico de Poveda, ¿no? Que pienso que sigue estando vigente y que tenemos como que volver sobre él, ¿no? Y darlo a conocer más. Claro. Y usted quiere darlo a conocer, pero ¿cómo usted lo conoció? Bueno, yo conocí el pensamiento pedagógico de Poveda en el Colegio Isabel Flores de Oliva, que pertenece a la institución teresiana. Llegué como psicóloga, no conocía nada del proyecto educativo, pero me impresionó mucho el clima que había en el colegio, la libertad de los chicos, la camaradería entre los educadores y sobre todo el cómo se aproximaban a cada una de las personas que llegábamos al colegio, ¿no? Yo llegué buscando un trabajo de psicóloga por otra amiga con la que había hecho la tesis de psicología y siempre mi búsqueda era cómo la profesión de psicóloga, ¿no? O cualquier profesión que tuviera que ver con humanidades, ¿no? Pudiera otorgar herramientas, posibilidades de crecimiento humano, ¿no? Y por tanto, si hay crecimiento humano, hay crecimiento social, hay crecimiento de país, ¿no? Sí. ¿Y esa vocación nació en usted antes, en ese momento? ¿Cómo encontró esa oportunidad para poder trascender apoyando a demás personas? Cuando llegué al colegio, nada, era una psicóloga más, ¿no? Y al conversar con la directora del colegio, que en ese momento era Berta de la Portilla, una persona de la institución teresiana, también miembro, ¿no? Fue curiosa la entrevista, porque no me preguntó qué sabía hacer como psicóloga, sino fue mucho en la línea de qué servicios o qué manera de situarme tenía yo en el país, ¿no? En la experiencia. Entonces, yo creo que mi vocación como ser humano siempre estuvo allí, ¿no? O sea, por mi familia y mi abuelo, él siempre nos decía que teníamos que mirar a las personas y tener en cuenta a las personas, ¿no? Y claro, cuando llegué al colegio me encontré que había un pensamiento ya elaborado de por qué la centralidad de la persona, ¿no? Y entonces me di cuenta que podía conjugar mi carrera como psicóloga con la educación y el modelo educativo que había allí, ¿no? Que no eran incompatibles, ¿no? Claro. Sino que al contrario, podíamos mucho darnos de la mano, ¿no? Porque al final el objetivo y el bien común es la persona humana. Claro. Entonces ahí empecé, en el año 80 llegué al colegio para trabajar en el departamento de psicología y prácticamente a los 5 meses empecé a ser miembro de esa institución, ¿no? Porque ese modelo, ese modo de vivir fue lo que atrajo mi vida. Claro. El pertenecer, ese sentimiento de pertenencia es clave para poder servir, sobre todo porque sientes esa importancia que no solo tú tienes hacia las otras personas, sino lo que ves, lo que estás observando, lo que estás sintiendo, y todo eso es muy importante como para poder decir, acá quiero estar y acá quiero ayudar, ¿no? Y sumar, es que es muy importante ello.
¿Y qué piensa usted acerca de qué está pasando quizá con las nuevas generaciones y con sus vocaciones? ¿Cree que ahora es más complicada quizá encontrarla con tanta información, con un mundo que está yendo muy rápido, o hay mucho desinterés por parte de ellos? A ver, yo creo que los jóvenes siempre tienen intereses, creo que tienen motivaciones propias. Lo que siento es que la cantidad de cambios tan precipitados, ¿no? Tantos cambios tan abruptos, por otro lado, una carga larguísima de información que no puedes procesar a veces, ¿no? Y profundizar, ¿no? También creo que el tema de las familias, ¿no? Los modelos de familias, las familias, tienen ahora como más fragilidades que antes, ¿no? Entonces, ahí hay también un sentido, encontrar el sentido de la vida y cómo mirar hacia afuera y no solo hacia el individualismo, es un gran reto para los jóvenes, ¿no? Porque se confrontan con un consumismo inminente, o sea, puedes consumir lo que quieras. Miras el país, miras Lima, miran el entorno de la propia universidad de ustedes, cómo está enfrente, que hay al costado, y te das cuenta que se puede consumir todo. Se puede consumir todo, se puede adquirir todo, y además no necesitas mucho tiempo, si te gusta bien y si no pasas, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de elementos que no ayudan a profundizar el sentido de la vida de cada persona, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hay interés. Creo que también las generaciones más adultas, como en mi caso, que prontito cumpliré 70 años, ¿no? Quizás nuestros niveles de comunicación hay una gran distancia, ¿no? Pero bueno, hay un margen de jóvenes, de profesores, ¿no? De profesores de edades intermedias. Pero la comunicación, la motivación, ¿no? Quizás no encuentra los canales adecuados, ¿no? Sí. Observo mucho, como dice, el individualismo, el querer yo ser mejor que otro, el querer tener más y más, y se deja muy de lado el observar cuál es como menciona, qué está pasando, cuál es la realidad. Y justamente eso es lo que creo que sucedió con Pedro Poveda, ¿no? Que él observó lo que realmente estaba sucediendo a inicios del siglo XX, la alta tasa de alfabetización casi nula, la deserción escolar y un pobre desarrollo social a inicios en España, en los siglos XX. Entonces, observar la realidad siempre es clave para transformar. Entonces, quiero saber qué manera influyó Pedro Poveda en usted, qué pilares, qué valores conserva todavía de sus enseñanzas. Claro, hay cosas en Pedro Poveda, hay mucho de humanidad, ¿no? Mucho de mirar la humanidad, mirar el humanismo, mirar la realidad, ¿no? Para mí una clave es de dónde arrancó él, ¿no? O sea, él arrancó de su ser sacerdote, o sea, había un compromiso con la fe, un compromiso con el Evangelio, y un compromiso de hacer a la persona más persona, ¿no? Entonces, para mí ha sido clave eso, o sea, yo soy una mujer de fe, soy una mujer creyente, siento y vivo desde mi realidad también y con las limitaciones de cualquier ser humano, la fe, ¿no? La fe, el compromiso. Y lo que me hizo mucho pensar es la importancia de la persona. O sea, cualquier proyecto de la institución teresiana, sea en la universidad, sea en el campo social, sea en la escuela, en las residencias universitarias o en otros países, en proyectos sociales, en zonas periféricas, ¿no? Nuestra mirada es doble. O sea, la mirada al sujeto social que está allí, a la persona humana, y la mirada de la realidad en la cual está inmerso, ¿no? Entonces, esa doble dinámica es la que yo siento que me ha comprometido mucho, ¿no? Luego, valores claves, por ejemplo, para Pedro Poveda, ¿no? O sea, el vivir la solidaridad, el tema de la justicia, ¿no? El tema de la paz, el tema de convocar a otros. O sea, él jamás hizo ninguna cosa solo.
Y eso es lo que nos pasa muchas veces. No logramos ningún objetivo como país. Bueno, ya nos va a tocar elegir sobre 40 partidos políticos. Eso nos da una idea de nuestra incapacidad para aunar esfuerzos, para, aún con las diferencias, poder hacer espacios de construcción, ¿no? Y una clave de Pedro Poveda siempre fue el bien común. O sea, ¿cuál es el bien común que va a ayudar a los sujetos a salir de la situación en la que están, ¿no? Entonces, para mí esas son claves que han estado a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, yo pertenezco a la institución teresiana hace 45 años, o sea, mucho más de toda mi vida fuera la llevo dentro de la institución, ¿no? Entonces, digamos que esas claves forman claves también de mi modo de mirar las cosas, ¿no? O sea, cómo miro el mundo, ¿no? Cómo miro el mundo, cómo miro a la gente, cómo puedo establecer relaciones y vínculos con las personas, ¿no? Y una cosa que siempre decía Pedro Poveda es hacedlo todo de corazón, ¿no? O sea, ponerse de corazón en cada cosa. Entonces eso implica que uno tiene que amar a la persona humana, ¿no? Claro. Aprender a amar. Pero hablamos, no, o sea, sin malentender la palabra amor. O sea, de un amor no solo es como de pareja, de una persona, claro, sino hacia otra persona y dar todo por ella, por querer ayudarla de manera desinteresada, ¿no? Ese es el real amor que debemos dar. Y sí, es muy complicado entender que debemos trabajar en equipo cuando a veces nosotros andamos en la calle y las personas solo piensan en ellas. Y es, claro, un ejemplo muy común pensar en el tráfico que hay en la ciudad y cómo cada uno se vale por sí solo cuando se debería andar en sociedad, ¿no? Mucho se ve el hecho de que hay pocos trenes, pocos buses y hay cada vez más autos individualizando, ¿no? Mostrando esas ganas de querer ser solo uno y superar a los demás y no trabajar en equipo. Entonces, qué valioso es saber y tener este referente como Pedro Poveda y continuar con sus enseñanzas. ¿Y cómo las ha empleado? ¿Cómo ha enseñado a chicos y grandes a trabajar en equipo y preocuparnos por ese bien común? A ver, nosotros también cuando planteamos, ¿no?, proyectos educativos o planteamos programas sociales o acciones, digamos, estos elementos, ¿no?, que te decía, la centralidad en la persona, el aunar esfuerzos, el dialogar con otros, esos elementos para nosotros son importantes a la hora de construir cualquier proyecto, ¿no? Entonces, ese hacer trabajo en equipo tiene que ver con dos cosas, con cómo cultivamos el sentido de pertenencia a un sueño común o a un bien común, ¿no? Y por ahí tenemos que hacer camino, ¿no? Es decir, no es el proyecto solo de la institución teresiana, sino es el proyecto, donde sea, de la institución teresiana, generado con las personas que van a ser, digamos, las personas vinculadas a ese proyecto, ¿no? Eso por un lado, o sea, no se puede proyectar algo que no sabe si la gente necesita, quiere o ve. Entonces hay que establecer eso, ¿no? Luego, el buscar también en el entorno las alianzas, ¿no? Hay mucha más gente de la que creemos que sueña con una transformación, que sueña con unos valores, que sueña en vivir la justicia, el respeto por lo mínimo, ¿no? O sea, como tú decías, el tráfico es una cosa. Le preguntaba a un taxista el otro día, digo, ¿qué más le cuesta de manejar? Y me dijo, los ruidos no es tanto el manejar como el claxon, la cantidad de claxon que suena, ¿no? Bueno, pues a veces vivimos en los barrios y la gente pone la música a todo volumen, no importa si hay vecinos, si hay edificio, ¿no? Entonces, creo que vamos caminando hacia otra forma más, entre comillas, ordenada, que el orden dicen que conduce a Dios, pero no es el orden por el orden, es porque hay otro al lado mío que tiene otra necesidad y que la tendremos que comunicar, ¿no? Y pasa eso en los equipos. En los equipos, todas las personas tenemos algo que aportar. El tema es cómo ponemos nuestra aportación en esa mesa común, llámese sueño, llámese proyecto, llámese programa, llámese congreso, lo que quieras, cómo se convierte en el elemento común, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos pensando qué podemos aportar cada uno, ¿no? Pedro Poveda decía siempre que cada uno tiene su lugar, su sitio, su función, y que ninguno somos comparsa
Entonces no es que yo voy detrás así sin nada, sino yo también hago mi aportación, ¿no? Y creo que en este momento hay también temas fuertes, ¿no? Que hoy tienen otro lenguaje, digamos, ¿no? Ese diálogo intercultural. O sea, venimos y provenimos de un país multicultural, multilingüe, con costumbres diversas, pero ¿cómo nos aproximamos, no? Un diálogo interreligioso, aunque aquí no es interreligioso, pero es variado, y quien no practica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo conversamos con aquel que no practica o aquel que no? O que simplemente dice, mira, no, yo soy agnóstico, muy bien, genial, pero ¿qué queremos en común? ¿Queremos algo en común o no queremos nada en común? ¿No? También nuestras procedencias sociales, ¿no? Educativas, culturales, ¿no? Todo marca, ¿no? Todo marca. Entonces, ¿cómo todo eso se tiene que conjugar, ¿no? Y hay una cosa que se habla ya desde hace muchos años, ¿no? Y yo creo que es el tema del liderazgo, ¿no? Nos faltan liderazgos. Y yo digo, sí, pero es que el liderazgo no se sienta solo en una persona, no es solo la cabeza de una persona. El liderazgo es la animación de eso que surge, de ese sueño que surge, cómo lo impulsamos, cómo cada uno encuentra el sitio, ¿no? Entonces, muchas veces hay líderes y líderes muy claros, con mucha pasión por las cosas, pero tiene que aunar ese conjunto de personas. Claro. Y luego también creo que se puede hacer un trabajo en equipo cuando no son mis intereses, sino el interés está fuera, ¿no? Está fuera de nosotros, ya no estamos aquí los tres o los cuatro, porque cada uno quiere algo, sino porque queremos algo en común. Sí. Y justo ese equipo, a veces llamado grupo, pero siempre la palabra equipo nos trae como el entendimiento real de lo que es lo valioso en ello, ¿no? El trabajar en equipo. Y no solo, como dicen, no solo tener un líder quien diga, ya se tiene que hacer tal cosa, entonces esto, todo es el otro, sino tenemos que reconocernos en qué somos fuertes y en qué somos débiles. Y esa debilidad, a veces con miedo de no encajar, con miedo de ser rechazado, y mostrar en qué no somos buenos, destruye, ¿no? Destruye el trabajo en equipo por miedo a no ser parte de él y no aportar lo suficiente. Y bueno, el equipo tiene un líder, y sé que también usted ha estado liderando la institución teresiana, justo la institución que funda Pedro Poveda, como siendo su directora, y lo que lo ha llevado a recorrer todo el mundo. Justo mencionaba que al inicio, que no solo se ha preocupado por su país, sino que ha estado alrededor del mundo ayudando y compartiendo la vocación que usted tiene. ¿Qué experiencias les ha traído conocer varios países? Claro, nosotros en la institución somos un equipo, ¿no? Hay una directora general y hay un equipo de 6 personas que somos consejeras, digamos, y juntos hacemos lo que se llama un consejo de gobierno, ¿no? Y nuestra tarea es acompañar, liderar, impulsar la vida de la institución, sus proyectos en los 30 países donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí al interior nuestro, pues, tenemos funciones diversas, encargos diversos, ¿no? Pero ahora en este tiempo es cada 5 años, ¿no? Tenemos una asamblea y esa asamblea marca unas líneas, ¿no? Por ejemplo, para estos 5 años que vienen, yo ya no soy miembro de ese equipo de consejo de gobierno, hay un equipo nuevo y la directora es un miembro de Filipinas, ¿no? Es una persona filipina y bueno, hay españolas y luego hay una persona de Portugal y una persona de Uruguay, ¿no? Y 4 personas de España forman ese equipo. Y hay 3 líneas de trabajo, ¿no? Que toda la institución, durante estos 5 años, vamos a intentar aterrizar en esos lugares, ¿no? Un tema es la exclusión, las desigualdades, ¿no? Que tiene que ver con la educación como eje transformador de esas desigualdades, exclusiones, diferencias, ¿no? Una segunda línea es el tema de las familias, ¿no? Porque hoy es difícil, ¿no? O sea, es casi imposible hablar de la familia, del modelo de familia, sino las familias que conforman la realidad, ¿no? Y el tercer tema es nuestro compromiso con el mundo de los jóvenes, ¿no? Que se hace más difícil también por las distancias, a veces etarias, ¿no? Y por eso hemos conversado hace un momento de la realidad de los jóvenes, ¿no? Que no quiere decir ni bueno ni malo, es lo que hay y tendremos que entrar de otra manera. Entonces, en esas asambleas se trabaja se eligen unas líneas de trabajo y se comunican a toda la institución.
Y entonces, bueno, pues a mí, en las del sexenio pasado, que más o menos eran las mismas, me tocó acompañar diferentes países, ¿no? Bueno, he acompañado varios países de América a lo largo de estos años. Acompañar las realidades y los proyectos que en cada uno de los países se hacen, ¿no? Porque se hacen los proyectos, con las realidades que hay, con los miembros originarios de ese país o con otros países, ¿no? ¿Qué es lo que yo he visto, no? O sea, mujeres y hombres muy comprometidos con ese pensamiento, con esa idea buena de Pedro Poveda, porque no es solo el pensamiento pedagógico del padre, ¿no? Sino es toda nuestra espiritualidad también, ¿no? Una espiritualidad que hace posible el diálogo fe, culturas, justicia, ¿no? Entonces, esa dinámica también la llevamos allí, ¿no? Entonces, animamos, acompañamos, no hacemos las acciones que ellas tienen que hacer, sino de alguna manera las conversamos, las confrontamos, buscamos caminos con las posibilidades que cada país y cada realidad tiene, ¿no? Entonces, pues en Perú tenemos un colegio, una residencia universitaria y tenemos personas que el proyecto de Villa El Salvador, que se llama Centro Cultural Guariz, ¿no? Eso concretamente Perú. Yo no he acompañado a Perú porque era peruana, entonces, pero he acompañado a los otros países, ¿no? Argentina, Uruguay, los colegios de la institución en América, conozco Filipinas también, la realidad de Filipinas, ¿no? Entonces, nuestra tarea es animar esa misión de Pedro Poveda en esas realidades, ¿no? Y que se encarne con la realidad cultural y social que se vive en cada sitio. Ahora, sí es verdad que cuando uno llega a cualquier país, ¿no? Donde estamos presentes y entramos a un colegio nuestro o a un proyecto, pues se nota. Se nota que somos nosotras y nosotros, se nota que hay un eje en común, sí, ¿no? Y bueno, o sea que eso es lo que... Y mi aporte ha sido pues eso, acompañar, dar luz, poder intercambiar experiencias y luego esas experiencias traerlas a la mesa de nuestro Consejo General para seguir viendo por dónde, ¿no? Por dónde hay que ajustar, en qué lugar o qué convendría, si tenemos personas para intercambiar en un sitio y en otro. Sí, justo, me parece curioso, ¿no? Siendo peruana, usted no participa en el proyecto de Perú, pero creo que esto es muy beneficioso porque siendo extranjero, creo que te abres más a conocer el país. Te siento que siendo de tu mismo país, no eres como que del todo abierto a conocerlo en su totalidad, pero cuando estás en uno ajeno, te sorprende cada cosa, cada detalle que encuentras y con ello transformar y crear un nuevo proyecto. Y justamente que menciona a Villa El Salvador, ¿y por qué concentrarse en Villa El Salvador, en ese distrito? ¿Y qué proyectos están haciendo? ¿Qué actividades se realizaron? ¿Cómo va? A ver, yo no estaba cuando surgió eso porque estamos en Villa El Salvador hace 54 años. Yo llevo en la institución menos 45. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico, ¿no? En que se empezaron a generar los movimientos sociales y la migración, ¿no? Porque hace 54 años, ustedes ni pensaban en ese ni habían nacido, había mucho movimiento social, mucha migración del interior del país y como no, y los accesos eran las periferias, ¿no? Y Villa El Salvador fue un lugar donde se concentró un grupo de gente, ¿no? Y fue acompañado por la iglesia, por un grupo eclesial y por gente que pensó eso, ¿no? Entonces nosotros, institución teresiana, tenía una escuela pedagógica de formación de maestros, ¿no? Y entonces, cuando surgió todo ese movimiento, había un grupo de maestros, de estudiantes de educación y nosotros, miembros de la institución, las que estaban en ese momento y empezaron la experiencia y estaba ya Fe y Alegría. Y entonces nosotros fuimos con ese movimiento de personas y tenemos casa desde hace 54 años, hemos vivido en la zona diferentes personas en diferentes etapas. Durante 24 años llevamos la dirección del Fe y Alegría número 17, el único colegio de Fe y Alegría que hay en Villa El Salvador. Llevamos la dirección, yo fui la última directora, y luego lo traspasamos a otro grupo de iglesia, porque volvimos a repensar cómo estar en Villa El Salvador. Y entonces fuimos a una parte nueva de Villa El Salvador que se llama Pachacamac,
que es como una ampliación, ¿no? De la gente, de hijos o gente que había venido, o algunos maestros, a esa zona de ampliación de Villa El Salvador, que si conocen hay una plaza que se llama la Plaza de las Palomas y era la continuación. Y entonces empezamos ahí el proyecto social Casa Abierta. Y pusimos Casa Abierta desde el principio porque eso era lo que realmente queríamos. Queríamos un espacio de prevención para niños, niñas y adolescentes con la, digamos, prevención de la violencia, prevención de los abusos, de la droga, ¿no? Y trabajar con mujeres. O sea, Pedro Poveda, una segunda clave, además de la educación de niños y niñas, eran mujeres. Y nuestra institución, empezando siendo mujeres. Ahora tenemos también la Asociación ASI, que son matrimonios o profesionales, hombres y mujeres, que comparten con nosotros el compromiso y la misión. Pero en ese momento, pues, éramos todas mujeres. Éramos, cuando empezó la institución en Perú, como en muchos sitios, pues éramos solo mujeres, ¿no? Y más o menos a partir de los años 86, 87, empezamos el movimiento más abierto, que luego se conformó en la Asociación de Cooperadores de la institución, ¿no? Que ahí son hombres y mujeres. Entonces hicimos Casa Abierta. Casa Abierta tuvo una experiencia de 10 años, sus objetivos eran esos. Luego vino otro equipo de personas y mirando la realidad pensaron, y siempre teníamos detrás la formación de maestros, o sea, siempre ha atravesado cualquiera de nuestros proyectos la formación de maestros, el aunar esfuerzos con maestros, porque son quienes se acercan a las poblaciones, ¿no? Y además, a lo largo de la historia, el maestro siempre fue una persona significativa. Hoy quizás sea menos valorado, menos reconocido. Bueno, hay también circunstancias, ¿no?, que han hecho que esta figura también cambie un poco, pero el maestro sigue siendo clave, ¿no? Sí. Y luego entonces el Casa Abierta, digamos, terminó su etapa, que era porque era un proyecto, y se empezó un proyecto que se llamaba Solidez, que era solidaridad y desarrollo, y que apuntó más a la formación de educadores y al hacer alianzas con las organizaciones de Villa El Salvador para trabajar los temas de ciudadanía, los temas de compromiso laboral, de personas comprometidas con transformaciones, ¿no? Organizaciones que estaban, digamos, en otro nivel de reflexión. Fue unos años, luego terminó esa experiencia, yo ya no estaba aquí, y nos trasladamos a otra zona. En esa zona hay un proyecto que se llama ahora Centro Cultural Guadix, ¿no? En memoria de ese original Guadix con el que Pedro Poveda se encontró en España, y salvando las diferencias históricas y sociales, también hay que seguir trabajando con niños y niñas, ¿no? O sea, el tema de la violación de derechos de niñas y niñas es fuertísimo. Creo que somos el primero o el segundo país en el tema de violación y abusos, mujeres maltratadas, ¿no? Entonces, ese centro ha retomado eso, ¿no? O sea, la formación de niños y niñas en ciudadanía, comprometidos con el tema ecológico, con el tema del desarrollo de los derechos de niños y niñas, y ha vuelto a intentar y está intentando también el empoderamiento de mujeres, ¿no? A través también de claves de ciudadanía, pero también de algo de pequeña empresa, ¿no? Está intentando, eso está muy incipiente todavía. Y bueno, recibimos ayuda de la cooperación internacional, aunque Perú no es en este momento uno de los países prioritarios. Mira con la cantidad de problemas que hay, ¿no? Pero bueno, pues tenemos apoyo pequeño y esa es una de las cosas que hay que fortalecer, ¿no? Entonces, esa es nuestra trayectoria en los 54 años que tenemos en Villa Salvador. Tenemos casa, hemos vivido en dos zonas diferentes. Primero en el tercer sector y ahora nuestra casa está en la zona de Pachacamac, porque al mudarnos y al generar Casa Abierta nos acercamos más a esa población, ¿no? Sí. Y además porque siempre hemos pensado que se tiene que vivir en el lugar donde se genera un proyecto, ¿no? Hoy en día se pueden hacer lecturas diferentes, pero yo creo que a nosotros nos dio muchas claves el hecho de
vivir y convivir la cotidianidad con la gente, ¿no? Es igual que cuando uno vive en un barrio. Uno vive en un barrio y no es ajeno. Conoce al panadero, la tienda, la esquina, no sé qué, sabe dónde, cómo moverte, ¿no? Y aprendes también a leer en el hoy otras claves, ¿no? Y otras claves sociales, otro tipo de cosas, bueno, pues que se convierten en elementos también de la reflexión y en elementos también de la planificación de dónde vas a intervenir y cómo vas a intervenir, ¿no? Entonces, sí, esos han sido nuestros aportes, nuestras intervenciones, desde la educación formal hasta la educación no formal, ¿no? Pero siempre atravesado por el sesgo de una educación que intenta transformar, aunque sea poquito, en chiquito, en el sitio que te toque, y aunar esfuerzos, ¿no? Y mucho ha sido con maestros y sigue siendo ese un tema que nosotros queremos hacer. Y soñamos, ¿no?, con un movimiento socioeducativo que mire eso, o sea, que mire lo social y lo educativo y que transforme, ¿no? Todos somos seres políticos, o sea, nadie es apolítico, ¿no? Nadie tiene que ser. Pero tenemos que buscar lo que nos va a unir, ¿no? Y lo que nos va a dar fuerza para contribuir a algo que transforme. Y justamente hablando de todos 54 años, historias casi mitad de siglo, creo que esta historia, no sé si es por lo inmenso que es Lima, por lo inmenso que es la ciudad, la capital, quizá esta historia se desconozca bastante. Creo que muchos serán la primera vez que escuchen todo el recorrido que ha tenido, todo el desarrollo que ha habido en Villa El Salvador, un distrito muy importante, y cómo es que en tu propia ciudad no conozcas estas historias de superación, de desarrollo. Y también interesante cómo desde que empezó la entrevista no ha perdido la relación de alianzas, de unidad, de equipo. Y justamente es importante para superar todas las adversidades que ha mencionado y que se siguen superando y superando a lo largo del tiempo. Y bueno, si bien no participó en este proyecto, sé que estuvo en Venezuela durante el tiempo de Hugo Chávez, y país que todavía sigue con tiempos difíciles y que ahora se ve mucho más complicado el reto de poder librarnos de este mal momento. ¿Qué realizó? ¿Qué actividades hizo? ¿Qué consiguió lograr en Venezuela? Claro, en Venezuela, en mi vida personal, yo fui a Venezuela para hacer una maestría, ¿no?, en psicología clínica comunitaria. En realidad, cuando presenté mi proyecto de dejar Villa El Salvador, ya había vivido 7 años, necesitaba recrear también mi pensamiento, ¿no?, otras experiencias y nuevos aprendizajes, ¿no?, porque uno sabe lo que sabe y lo que ha estudiado, y la práctica te da unas cosas. Entonces yo pedí hacer una maestría, ¿no? Entonces, y quería que fuera, que fuera de carácter comunitario, porque me di cuenta de que necesitaba herramientas nuevas para una intervención con mujeres maltratadas, con temas de género, ¿no?, como homosexualidad, bueno, una serie de temas, niños maltratados. Y dije, ¿qué hago, no? Y necesitaba también como tomar una distancia, ¿no? Una distancia, y pues pedí a la institución y me dicen, mira, ahí necesitamos a alguien que apoye Venezuela. Digo, pero yo quiero estudiar una maestría, ¿no? Sí, puedo apoyar a Venezuela. Yo ya había ido a Venezuela para otro tipo de reuniones años anteriores, y yo ya veía cómo estaba el panorama, ¿no? Y ya se veía venir desde los años, yo qué sé, desde los 80, no era iba en una dirección, ¿no? Quizás no la miramos tan a fondo, pero bueno, iba en una dirección, ¿no? Y entonces me pidieron eso, que apoyara el colegio. Entonces yo le dije, pero yo necesito hacer los estudios, y los estudios tengo que ir a clase 3 veces por semana, luego hacer la práctica y hacer el acompañamiento psicológico, que también ocupaba un lugar en el calendario, ¿no? O sea, un día a la semana el apoyo terapéutico, ¿no? Y entonces, bueno, me inscribí en la universidad de los jesuitas allí, que estaba lejos de la casa, lejos del colegio. Pero bueno, dije, ya, está. Entonces, abrí el departamento, volví a retomar el departamento de orientación escolar, porque ahí se llamaba departamento de orientación escolar.
no conocía, digamos, la sociedad venezolana, sí sentía la violencia, sentía que la cosa era difícil, ¿no? Las restricciones a la libertad. Al principio todavía podíamos comprar cosas en cualquier sitio, todo limitado, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada por eso. Y vivía en un barrio céntrico, cerca del centro de la ciudad, iba caminando al colegio, no necesitábamos auto, y la casa donde yo estaba y la parroquia y todo era relativamente cercano, digamos, en un perímetro de 15 minutos caminando, ¿no? Para un lado o para el otro. Pero sentías cuando salías a la calle, ¿no? Sentía la peligro, violencia, el claro. peligro, ¿no? Entonces, o las motos que pasaban con el fusil armado, yo qué sé, ¿no? Yo estuve en abril cuando hubieron todas las masacres o cuando Chávez parecía que ya había desaparecido del país, bueno, todos esos 3 años. Entonces hice la maestría de Psicología Clínica Comunitaria y lo que pasa es que al año siguiente me pidieron ser la directora del colegio y dije, pero yo no puedo hacerlo, entonces, porque no soy ciudadana, ahí hay que ser ciudadano venezolano para ser maestro y para ser, lo cual me parece bien, no me parece Claro. mal, para ser maestro y para ser director. Entonces, rápidamente, como teníamos que hacer ese cambio, recreamos la idea. Entonces, con una exalumna, un poco más joven que yo, la invitamos a formar parte del equipo directivo. Y ella era la figura oficial ante el Ministerio de Educación y yo era la coordinadora interna desde la institución teresiana. O sea, no hicimos nada que no se podía hacer legalmente, ¿no? O sea, una dirección doble con 2 funciones. Y generamos equipo. O sea, para mí fue encontrarme con una persona que quería la institución teresiana, que quería el colegio porque era exalumna del colegio, había sido mamá del colegio y presidenta de la Asociación de Padres en un momento. Entonces, claro, tenías una persona que tenía un sentido de pertenencia muy claro y el mío, pues es el mío. Yo soy de la institución teresiana. Y entonces empezamos a soñar juntas qué se podía hacer en esta situación, ¿no? Habíamos dejado de hacer cosas por el peligro. Nuestro colegio está situado al lado de un barrio, te entras por un lado y ya no sabes dónde vas a salir, y los niños del barrio, nosotros atendíamos a los niños del barrio, pero en una época nos dijeron que era mejor no ir al barrio. Entonces, ¿qué hicimos? Retomar esa experiencia, que ya venía haciéndose algo, y que los niños del barrio fueran a nuestro colegio, para ayudarles en el repaso escolar, en la tarea escolar, por las tardes que ya habíamos cerrado el colegio, ¿no? Y bueno, estuve 3 años, disfruté mucho, crecí mucho como persona, como psicóloga, y mis compañeras que estaban allí también, en el colegio ya no quedaba más que 1 o 2, me parece, bueno, siguieron llevando adelante el colegio. Yo ya me volví porque me pidieron ser la directora del colegio de Lima. O sea, terminé los estudios pero no hice la tesis. Al final se me pasó el tiempo, bueno, ya todas esas cosas que pasan, ¿no? Pero para mí fue muy valioso. Fue valioso Venezuela en ese sentido, ¿no? Pero yo siento que mi vida realmente como persona, como ciudadana, como cristiana, es antes de Villa El Salvador y después de Villa El Salvador, ¿no? Y Venezuela completó esa realidad, ¿no? Claro. Porque yo salí de Villa para ir a... Aprendió más de lo que se pudo haber Claro. imaginado, ¿no? Entonces, en un primer momento. y bueno, allí también es digamos que nuestro eje en el colegio era fortalecer un proyecto que formara hombres y mujeres convencidos, ¿no? De que son ciudadanos, convencidos de que desde una experiencia de fe, cada uno como la pudiera vivir, pues había un reto y había un compromiso, ¿no? Y que no estaban solos, ¿no? Y bueno, fue una experiencia bonita. Luego ya vino una compañera mía de México para sustituirme en la dirección. Y nosotros, nuestra presencia en Venezuela como institución teresiana, siendo yo miembro del consejo, cerramos nuestra presencia allí, ¿no? O sea, entregamos el colegio, lo hemos entregado a unas exalumnas, porque tienen ese sentido de pertenencia y llevan la actividad, ¿no? Ya habíamos salido del barrio donde teníamos un proyecto, porque la situación era cada vez más difícil, y siendo ellas muy poquitas y más de la mitad extranjeras, pues ya se planteó revisar la presencia, salir de allí. Pero bueno, estuvimos 61 años. Wow.
¿Y cómo se encuentra actualmente ese colegio? ¿Sabe alguna Sí, información? bueno, estando yo en el consejo anterior, sí, he mantenido alguna comunicación. Yo estuve la última vez con ellas en el año 2018, cuando empezaron a salir las 5 personas que estaban, que fue progresivo, ¿no? Fui a ver el colegio. Bueno, pues ha pasado por las vicisitudes que pasan la realidad de Venezuela, ¿no? Les robaron 2 veces, bueno, pues ahí hemos mantenido, ¿no? Y sigue abierto, ellas siguen con el carisma de Pedro Poveda y pues haciendo, me imagino, no sé tan detalladamente hoy, porque también fue darles a ellas nuestro voto de confianza, ¿no? Y los años transcurridos de ellas, de las hermanas como exalumnas del colegio, y la verdad es que tuvimos suerte también, ¿no? Porque la que hizo equipo conmigo es una exalumna, y la que luego, cuando se fue la mexicana, tomó el colegio en la dirección, también son exalumnas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí están, y me imagino que intentando seguir formando a esos niños y niñas y a esos jóvenes con un criterio transformador, ¿no? Con un compromiso desde lo que se puede en la realidad en la que estamos, sabiendo que ha habido una salida increíble de gente, ¿no? Bastante. Bueno, nosotros Cerca de un mismos millón, tenemos más de 1,5 acá. millones, ¿no? Los legales, los no legales, Claro. y bueno, Y siempre se debe ayudar también, ¿no? sí, No además dejarlo siempre, de lado. también nosotros fuimos en una etapa histórica, mucha gente fue a Venezuela, Sí, ¿no? Antes de exacto. los años 60, por el trabajo, por las posibilidades del petróleo, ¿no? Entonces, América, con su gran diferencia, se ha hecho un tránsito, ¿no? De lugares, de unos lugares a otros, ¿no? O sea, te sorprende cuando dicen que hay haitianos en Sao Paulo. Dices, ¿cómo llegan, no? Y ahora también están llegando a Chile, creo. Sí, en Chile también. muchos, o sea, yo conozco una que trabaja en un barrio y bueno, tiene muchos niños haitianos, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo se llega a tan distante Sí. distancia, ¿no? Pero bueno, el mundo es un gran movimiento migratorio, ¿no? Y de lo que era una cultura, o sea, si hablamos de la diversidad cultural quizá en los 60, ahora ya es muchísimo cosa. más diversa, con grupos muy grandes, ya que siempre se tiene que extender la mano. Bueno, qué interesante con toda esta evidencia que tenemos de que a pesar del tiempo difícil, el tiempo complicado, siempre se puede llegar a tener una luz de esperanza, ¿no? Sí, no, en Venezuela, un país que se veía así pasando por momentos complicados, se pudo lograr instaurar este colegio que se mantiene abierto, apoyando a más niños. A pesar de todo, creo que es el lugar en el que lo podemos agarrar para decir, todavía hay esperanza. Y hay personas a las que vamos a encontrar para poder crear este movimiento de transformación, porque justo hablábamos al principio de por qué hay desinterés, por qué pareciera que hay desinterés, más bien, esa perspectiva, ¿no? Porque menciona que siempre hay una persona y la encontramos, si es que lo estamos buscando. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, quiero saber qué actualmente se espera, en qué proyecto está trabajando, qué va a ser a futuro. Bueno, pues yo Ya acabo de formalizar, digamos, hace unos meses, ¿no? Lo que sería la jubilación oficial en el país, ¿no? Que he visto necesario, ¿no? Insertarme en el país nuevamente después de 11 años, o sea, hay muchos cambios en el país. Es difícil entender y poder hacer un análisis de la realidad, digamos, que sea lineal, que sea redondito, no. Hay muchos elementos que interfieren y que es difícil hacer, ¿no? Como psicóloga a mí me gusta mi carrera y creo que la psicología con la educación se encuentran, ¿no? En la persona humana, Sí. O sea, en la persona, en su entorno y en la realidad, que son lo que luego conforman al sujeto social, pues tienen muchos caminos de encuentro, ¿no? Entonces, me gusta la tarea de acompañar personas, de ayudar a encontrar su sentido profundo, en una especie de combinación de caminos de encuentro psicológico, pero de encuentros de fe también en cada persona, ¿no? En las personas. Entonces estoy haciendo he hecho un curso de acompañamiento espiritual, voy a hacer el 2º año de esto con el Centro de Espiritualidad de los Jesuitas. He acompañado a mucha gente durante muchos años, desde mi carrera, desde mi ser miembro de la institución teresiana,
en cuestiones de formación, ¿no? Entonces por ahí estoy haciendo un camino, he llevado algún curso de género, alguna mirada a la realidad, porque me interesa mucho el tema de mujeres, ¿no? Acompañar mujeres, no pretendo grandes cosas, pero bueno. Y la idea que estoy moviendo, nosotros tenemos una propuesta socioeducativa a nivel de América Latina, que es el lineamiento de este pensamiento de Pedro Poveda en nuestros colegios de América y proyectos de América, que tiene 25 años, ¿no? Y que ha tenido varias publicaciones. Tenemos un sitio que se llama el Repositorio de la Propuesta Socioeducativa para América Latina de la Institución Teresiana, y he estado en un seminario en México con una persona de Villa y 2 personas de nuestro colegio, ¿no? El tema pasado era el tema de dignidad humana, memoria y proyecto, ¿no? Si no hay memoria no, es muy difícil trabajar la mirada del futuro, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos en ese seminario y en este momento yo soy coordinadora de un pequeño equipito que hemos creado en Perú, ¿no? Donde está César Bazán, es uno de nuestros apoyos y colaboradores, la coordinadora del proyecto de Villa El Salvador, que es Eli Guerrero, la directora del colegio nuestro, que en este momento es María Eugenia, y yo formamos parte de ese equipo, y una chica que es miembro ASID, que se llama Mireya Guajara, que trabaja en Fe de Alegría, ¿no? Entonces la idea es gestar un espacio de reflexión del país, ¿no? O sea, creemos que en este momento, no es que lo vamos a hacer nosotros, pero hay padres de familia vinculados al colegio, que nos conocen mucho, exalumnos del colegio que están metidos en muchas cosas de medio ambiente, incluso cuestiones políticas, de reflexión de ciencias sociales, ¿no? Y algún profesor del colegio. Entonces vamos a empezar a gestar a partir de marzo un pequeño equipo para cómo pensar el país y cómo ofrecer espacios de reflexión para eso, ¿no? Y como tenemos nuestra sede en Petit Ours, ¿no? Donde está la residencia universitaria, pues que pueda ser un centro, y por supuesto también siempre contamos con el espacio del colegio y el espacio del proyecto en Villa El Salvador, ¿no? Entonces, por ahí queremos hacer nuestro aporte, y yo en lo personal, sí, buscar dónde poder aportar con otros y otras, pues caminos de búsqueda para contribuir en algo en algún lugar, ¿no? Entonces Villa es una posibilidad siempre, pero bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Y luego ya, ahora por ejemplo viajo a Argentina, porque me han invitado a las del colegio nuestro de Argentina en Buenos Aires, y tengo 4 días de taller, 16 horas, que no sé cómo entré allí, pero bueno. Siempre con un calendario muy complicado, una agenda muy... Bueno, un poquito ahora más ajustada, ¿no? Entonces, y bueno, y luego contribuyo en cuestiones internas de la institución en este momento, ¿no? No soy del equipo, pero bueno, estoy ahí ayudando lo que pueda, ¿no? Y ya está. O sea, ese es un poco el camino, ¿no? Y de hecho que va a dar resultado todos los proyectos que realiza, porque los hace con interés de ayudar, con el interés de ir por el bien común, como menciona siempre. Y creo que eso es lo más valioso que podemos hacer, ¿no? Para trascender hay que preocuparnos por el otro, dejarnos quizá un poco de lado todas esas ideas egoístas que podemos tener, y concentrarnos en qué es lo que necesita la persona a la que estamos viendo, la sociedad, qué es lo que necesita este grupo, que en ocasiones parece difícil, complicado, casi imposible, pero al parecer no lo es. Usted lo ha demostrado, y qué valioso tenerla y saber que podemos contar con personas estupendas que ayuden no solo al Perú, sino que ayuden a todo el mundo. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dado, por la confianza, por ser la primera entrevistada de este proyecto que inicia con entusiasmo para conocer muchas historias, darlas a conocer, y que el interés se sume y aumente para cambiar y transformar la realidad que estamos viviendo actualmente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias también, y me gustaría agradecerles a ustedes, bueno, a mi amigo César Bazán, que conozco hace muchísimos años, y que hemos vivido esos sueños en conjunto, ¿no? O sea, Pedro Poveda decía que hay sueños
que soñamos y algunos se hacen realidad, ¿no? Y para mí ese es el signo de esperanza, ¿no? Entonces, ayer que conversaba con un amigo que celebrábamos nuestros cumpleaños en estos días, ¿no? Yo le ponía, ¿no?, en una tarjeta, digo, bueno, pues que los sueños que tienes, algunos de ellos se van a hacer seguro realidad, ¿no? Y bueno, yo considero que poder también conectar con ustedes a través de César, creo realmente que la única manera de caminar hacia el logro de una transformación es desde la formación. Y desde la formación de que cuando uno es estudiante. Porque ahí es donde uno empieza a visualizar su propio perfil de persona, ¿no? Y luego saber que no están solos, ¿no? Que hay mucha gente que sueña. Tenemos que encontrar dónde está esa gente que sueña, Claro. y qué espacios podemos generar para empoderar a esa gente que sueña. Entonces, nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes, a la universidad, por esta posibilidad. Y esto fue Educa Te Escucha. Si deseas seguir al tanto de nuestras próximas entrevistas, no dudes en suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra cuenta de Instagram, donde encontrarás más contenido de Educa Te Escucha.